Hola a todos, hoy nos metemos de lleno en una de las obras jurídicas más fascinantes de la Edad Media europea, El Espejo Sajón. Un libro que consiguió algo increíble, representar la ley con imágenes. A ver, pensemos un momento. Esta es la gran pregunta. En una época en la que la inmensa mayoría de la gente era analfabeta, ¿cómo haces para que la justicia sea comprensible? ¿Cómo consigues que todo el mundo la entienda? Pues la solución fue sencillamente brillante. A este hombre, Eike de Repgow, un jurado de la baja nobleza, no se le ocurrió otra cosa que dibujar la ley. Creó una obra que no solo se leía, sino que se veía. Y de ahí le viene el nombre, claro. Él no quería inventarse leyes nuevas, sino reflejar las costumbres que ya existían, como un espejo, vaya. Y lo más revolucionario, lo escribió en bajo sajón, la lengua que hablaba la gente, nada del latín de las élites. Esto fue un antes y un después en el acceso al derecho. Bueno, vamos a entrar en materia. El primer gran tema que trata el libro es, la madre de todas las batallas de la Edad Media, la lucha por el poder. Es que el espejo sajón no se andaba con chiquitas, ¿eh? Se metió de cabeza en el debate más polémico de su tiempo, la pelea por ver quién tenía la última palabra, si el emperador o el papa. Aquí se ve clarísimo el choque de trenes. Por un lado, la Iglesia defendía que todo el poder, el espiritual y el terrenal, se lo daba Dios al papa, y que éste, si acaso, le prestaba el poder secular al emperador. O sea, el emperador era un subordinado. Pero Eike de Repgow propuso algo totalmente distinto, que Dios le daba a cada uno su espada directamente. Los ponía al mismo nivel. Eran iguales. Y ojo, que esto no era una discusión filosófica sin más, era un desafío en toda regla. Defender la postura proimperial significaba oponerse a la ambición de la Iglesia de gobernar Europa como una teocracia, con el Papa como jefe supremo de todo y de todos. Pero bueno, el libro no solo hablaba de los de arriba, del emperador y el Papa. También se metió a organizar toda la sociedad medieval. Vamos a ver cómo lo hizo. Lo que vemos aquí es la estructura de poder, lo que llamaban el escudo del ejército. Es básicamente una pirámide. En la cima, el monarca. Debajo, los nobles y el clero, cada uno en su sitio. Y así, bajando escalones, hasta llegar a la base, que eran los súbditos. Y esto es clave para entender cómo pensaban en esa época. Para ellos no había una separación clara entre lo social, lo militar y lo administrativo. El sistema feudal era su constitución, su forma de organizar el ejército y su manera de gobernar, todo a la vez. Vale, ya hemos visto la estructura de poder. Pero, ¿y la justicia del día a día? El espejo sajón también nos cuenta cómo se resolvían los crímenes. Y aquí es donde la cosa se pone, bastante sorprendente. Imagina la situación. No hay pruebas claras, ni testigos, ni una confesión. ¿Qué se hacía? Pues se le preguntaba a Dios. La justicia medieval a veces recurría a las llamadas ordalías o juicios de Dios para saber la verdad. Y los métodos que describe el libro son espectaculares. Podía ser un duelo a muerte, tener que sujetar un hierro al rojo vivo o meter el brazo en agua hirviendo. Y luego estaba la prueba del agua fría. Ataban al acusado y lo tiraban a un río. Si flotaba, era culpable, porque el agua pura lo rechazaba. Pero si se hundía, era inocente. Y claro, se daban prisa en sacarlo. Esta cita del historiador Bernd Marquardt nos da una perspectiva muy interesante. A nosotros nos puede parecer una barbaridad, pero se basaba en la fe. Y Marquardt sugiere que, en el fondo, esta especie de lotería divina no era mucho peor que lo que vino después, la tortura sistemática para conseguir confesiones a toda costa. Pero que nadie piense que el espejo sajón era solo brutalidad. Para nada, también tenía normas que hoy nos parecen increíblemente avanzadas. Por ejemplo, prohibía la pena de muerte para los menores de edad y para las mujeres embarazadas. Y lo más fuerte, argumentaba contra la esclavitud diciendo que todos los seres humanos fuimos creados a imagen de Dios. Y todo esto nos lleva a la increíble influencia y, sobre todo, a la larguísima vida que tuvo esta obra. Fijaos en este dato. Nos han llegado más de 460 manuscritos, completos o en fragmentos. Este número es una barbaridad y nos da una idea de lo increíblemente popular y extendido que estuvo por toda Europa durante siglos. Es que la cronología es alucinante. Nace sobre el 1225 y su influencia se dispara por media Europa. Aunque algunas partes, como las penales, se fueron quedando anticuadas, sus normas de derecho civil aguantaron en algunas zonas hasta 1896, hasta que entró en vigor el Código Civil alemán. Estuvo vigente más de 600 años. Una locura. Y para que se vea el poder que llegó a tener, hay una anécdota buenísima. Como al Papa Gregorio XI no le hacía ninguna gracia esa idea de que el emperador era su igual, lo condenó oficialmente. ¿Y qué pasó? Pues absolutamente nada. Cero efecto. En los tribunales se siguió usando como si nada. Su autoridad en la práctica era ya imparable. Y con esto llegamos al final.
con una pregunta para darle vueltas. En nuestro mundo, lleno de leyes y códigos que a menudo son imposibles de entender para quien no es experto, ¿no podríamos aprender algo de esa idea tan audaz de Eike de Repgou? Esa idea de hacer la ley visible, de hacerla más accesible. Da que pensar, ¿verdad?